y las pueden visualizar las veces que crean convenientes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, muy bien. Entonces, también adicional a esto, tenemos clases grabadas que se encuentran en la plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna inconveniencia, ni mucho menos ningún pretexto para no poder presentar esos exámenes. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. El día de hoy ya es nuestra última clase de lo que concierne este tercer bimestre y por ende, pues ustedes ya están culminando lo que es este año ya, segundo año de secundaria. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla para poder empezar ya con lo que es el desarrollo de nuestro curso. Como siempre, por favor, la recomendación de que cuenten con sus módulos para que puedan también ustedes llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman si se puede visualizar mi pantalla, por favor? Sí, profe. Sí se puede ver, ¿verdad? Muy bien, No, entonces. yo no puedo ver nada. Wow. A ver, ¿cuántos no pueden visualizar? Otro. Voy a dejar de compartir un momento para ver si es que de esa manera se... A ver, ahora sí voy a nuevamente compartir para ver si es que... ¿Se puede visualizar ahora, por favor? ¿Me confirman? Demora para que cargue, pero ya está cargando. Ya está cargando. ¿Los demás, por favor? Sí se ve, profesora. Sí se ve. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman quienes quizás tienen dificultades para que puedan visualizar mi pantalla? ¿Sí? ¿Ya se puede ver, por favor? ¿Todos? Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo que es el desarrollo de nuestro curso. Ya saben, el área es razonamiento matemático. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser las fracciones. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a hablar, vamos a recordar lo que vienen a ser fracciones, porque nosotros hemos hablado acerca de lo que son las fracciones en lo que es el curso de matemáticas. Pero vamos a agregar algo más a lo que ya nosotros conocemos de las fracciones. Cuando nosotros hablamos de las fracciones, dijimos que la fracción era pues cuando nosotros íbamos a dividir a la unidad en partes iguales, ¿cierto? Dividíamos a la unidad en partes iguales. Cuando nosotros hablamos de fracciones, las fracciones también son una división inexacta. Porque si yo tengo un número por decir que se pueda dividir, no le puedo dejar en fracción. Si a mí me dicen 6 tercios, yo sé que 6 entre 3 se puede dividir, es 2. Entonces, de resultado voy a obtener un número entero. Pero si a mí me dicen 5 entre 2, por decir, esto es, yo no voy a tener resultado en los números enteros. Voy a tener resultado, pero eso va a ser en los números decimales. Entonces, como nosotros estamos hablando de números enteros, preferiblemente lo dejamos como fracción. Entonces, por eso se dice que la fracción también es una división, pero una división inexacta, es decir, que no tiene resultado en los números enteros. Cuando hablamos de fracciones,
nosotros vamos a hablar siempre de dos términos, de dos palabras, numerador y denominador, ¿cierto? Numerador y denominador. ¿Qué es el denominador? Primero, ¿de dónde me sale por decir este 6 de esta figura? Este denominador me indica que la unidad, es decir, supongamos que este pan que teníamos inicialmente, que fue un pan en forma circular, pues fue separada, fue dividida en 6 partes iguales. Recuerden que fracción es cuando vamos a dividir a la unidad en partes iguales. Entonces, este 6 sale de eso, porque este pan, este círculo fue dividido en 6 partes. De ahí viene el 6. ¿De dónde sale el 1? El 1 sale porque de estos 6 pedazos iguales que fue dividido, pues solamente está pintado 1, está sombreado 1 o hemos tomado 1 de ese total. Entonces, siempre el denominador es el total en cuanto se dividió la unidad y el numerador, pues, es la cantidad que nosotros vamos a tomar. Ustedes tienen en su examen un ejercicio tan bonito, que lo tienen de esta manera. En primer lugar, pues fue un triángulo grande. Un triángulo grande. Recuerden que fracción es cuando dividimos a la unidad en partes iguales. Inicialmente tengo un triángulo. Ese triángulo se dividió en 4 partes, ¿cierto? Ya tengo 4 triángulos medianos. Y ustedes ahora lo tienen de esta manera. Uno de los triángulos medianos fue dividido en 4 triángulos pequeños, ¿cierto? Entonces, y la parte que está sombreada de ustedes, que está pintada, es todo este pedazo que está acá del triángulo mediano. Todo lo de acá. Y también este pedacito que está acá. ¿Cierto? Ustedes tienen una pregunta así. Este ejercicio es tan bonito que yo sinceramente lo vi en un examen de admisión incluso, y decía, representa en fracción la parte sombreada de esta figura. Imagínense, vamos a representar en fracción la parte sombreada de esta figura. Nosotros por teoría, vuelvo a repetir, sabemos que fracción es cuando se divide a la unidad en partes iguales. Cuando hablamos de fracción vamos a tener el numerador y el denominador. El denominador es el total y el numerador son las partes que estamos tomando de ese total. Por favor, ¿alguien me puede decir cuál será la fracción de esta figura? ¿Alguien? Fracción es cuando se divide a la unidad en partes iguales. Uy, se me durmieron, ¿eh? Miss, un entero y un medio. Un entero y un medio. Un medio, Miss. Un medio. Ya me están diciendo un medio, me dicen algunos un entero, un medio. Ya, ¿alguien más? ¿Cuál es la fracción que representa la parte sombreada, es decir, la parte que está pintada de esta figura? Miss, un séptimo. Un séptimo, dicen por ahí. Fracción es cuando se divide a la unidad en partes iguales. Esa es la definición, ¿ah? Fracción es cuando dividimos a la unidad en partes iguales. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Miss, no logro escuchar. Wow. A ver, yo estoy acá al 100% de volumen. Miss, 2 séptimos. 2 séptimos, ¿ya? 2 séptimos me dicen por ahí.
Fracción es cuando se divide a la unidad en partes iguales. Esa es la definición. Fracción es cuando se divide a la unidad en partes iguales. Ya, a ver, les ayudo. Inicialmente teníamos un triángulo, que era el triángulo grande. Esto es mi unidad, ¿cierto? Mi triángulo grande. Este triángulo grande inicialmente fue dividido en 4 triángulos medianos. Fíjense, tenemos acá, así tienen la división ustedes. 1, 2, 3, 4 triángulos medianos. Pero acá arriba, en uno de los triángulos medianos, vemos que todavía se ha hecho otra división en 4 triángulos pequeños, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder dividir a este triángulo grande en partes iguales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a dividirlo a todos los triángulos medianos en 4 triángulos pequeños. En 4 triángulos pequeños. Fíjense, en 4 triángulos pequeños. Y ahora sí, mi triángulo está dividido en partes iguales. Todos son triángulos pequeños, ¿verdad? Partes iguales, todos tienen la misma parte. Entonces, recién yo puedo sacar mi denominador. Sabemos que el denominador es el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mi triángulo ha sido dividido en 16 partes iguales, de las cuales tengo 1, 2, 3, 4, 5 que están sombreadas. Entonces, el resultado llevando a fracción la parte sombreada de esa figura es 5/16. 5/16. Fíjense, por eso la teoría dice, fracción es cuando se divide a la unidad en partes iguales. Para fracción no hay más chiquito, más grandecito, más flaquito, más gordito, no. Partes iguales. Entonces tenemos que hacer la división en partes iguales. Y fíjense cómo sale el resultado, 5/16. Es un ejercicio muy bonito el que tienen ustedes. Muy bien, entonces, ¿qué más vamos a hablar acerca de lo que son las fracciones? Ustedes saben que nosotros cuando hablamos de fracciones tenemos 2 tipos de fracciones. Las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Qué es fracción homogénea? Homogénea, pues por la palabra homogénea se entiende por igualdad. Y cuando nosotros lo relacionamos con fracciones, quiere decir que estas fracciones van a tener igual denominador. Los números de abajo van a ser iguales, homogéneas. ¿Y cuándo se les llama o se les denomina fracciones heterogéneas? Cuando los números de abajo van a ser diferentes. Así, homogéneas porque los números de abajo, es decir, los denominadores son iguales. Y heterogéneas porque los denominadores son diferentes. Cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas, es más fácil de poder hacer las operaciones. Sumar, restar, para las 2 operaciones, suma y resta. Por decir, a mí me dicen un ejemplo, estamos en suma de fracciones, me dicen 3/4, súmalo, más 6/4. Entonces, lo primero que tengo que fijarme es si los números de abajo son iguales, si son homogéneas. Cuando son homogéneas, pongo de frente el número que se repite. En este caso se repite el 4, pongo el 4. Y lo único que tiene que preocuparme es en sumar los números de arriba, que 3 más 6 es 9. Entonces el resultado, 9/4. Cuando son homogéneas es fácil, tanto en la suma como en la resta. ¿Qué pasa si a mí me dicen, por decir, 7 medios menos 2 medios? Me piden restar. Yo veo que son homogéneas, pongo el 2 y solamente me preocupo arriba. 7 menos 2, pues estoy 5. 5 medios, respuesta.
Entonces, para nosotros poder sumar o restar fracciones homogéneas, directamente ponemos el mismo denominador y solamente nos preocupamos en poder realizar las operaciones. Si es suma, pues sumamos. Si es resta, pues restamos, pero solamente ya con los numeradores, con los números de arriba. ¿Y qué pasa cuando son las fracciones heterogéneas? Fracciones heterogéneas, fíjense, es cuando tiene diferente denominador. Los números de abajo ahora son diferentes, ya no son iguales. Si yo quiero poner uno solo, pues ¿a cuál de ellos pongo? ¿Cierto? No se puede poner. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar operaciones con fracciones heterogéneas, la forma más sencilla de poder resolver es volviéndolo homogéneo, convirtiéndolo a homogéneo. ¿Y de qué manera? Por decir un ejemplo, si a mí me dicen 1/4 más 1/2, ¿a qué es igual? Son diferentes el 4 y el 2. Yo no sé a qué número voy a poner acá. Entonces lo voy a convertir en homogéneo. ¿Y de qué manera se convierte en homogéneo? Pues siempre me voy a fijar en los números de abajo. Recuerden, para que sea homogéneo, los números de abajo tienen que ser iguales. Me voy a fijar siempre en el menor número. En este caso tengo el 4 y el 2. El menor es el 2, ¿cierto? Y digo, el 2 multiplicado por algún número, ojo, multiplicado no sumado, sino multiplicado por algún número, me da 4. Y digo 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Así es por 2. Ah, ya, entonces, yo lo multiplico por 2. Pero eso sí, multiplico por 2 abajo y multiplico por 2 arriba. Y fíjense lo que tendría ahora, 1/4 más 1 por 2, Miss, 2. disculpe, no se ve nada. No Otra pueden. vez me botó. No puedo ver nada. Wow. ¿Y los demás pueden visualizar mi pantalla? Quizás. Creo que el internet está lento, no sé. ¿Los demás me pueden observar, por favor? ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, profesora, lo veo. Sí. Caso contrario, te recomiendo que puedas salir nuevamente e ingresar para ver si de esa manera se puede arreglar al menos en algo. Sí, lo que pasa es que he salido y he vuelto a ingresar, pero igual se ve oscuro, oscuro. Wow. Más bien usted no podría salir y volver a compartir pantalla. A ver. Ahí más o menos como que carga un poquito. Disculpe. Ya. Dejo de compartir entonces. A ver. Ya he dejado de compartir. Y nuevamente voy a compartir. A veces debe ser por la distancia. Imagínense, estamos tan lejos y a la vez tan cerca, ¿verdad? Debe ser por eso, por el internet. A ver. Ahora se puede visualizar. Sí, ahora sí. Ya está. Muy bien, entonces, como íbamos diciendo, cuando teníamos las fracciones heterogéneas, pues, ¿cierto? Era, a ver, algo ya está pasando acá. Ahí está. Nosotros directamente no lo podríamos poner a qué número, entonces lo tendríamos que convertir a la homogénea, lo tendríamos que homogeneizar. Y una vez que nosotros hemos homogeneizado, acá sí ya, pues yo digo, o 4, 4, bueno, pongo el 4 directamente y lo único que tengo que hacer es 1 más 2 y 1 más 2 es 3. Entonces el resultado sería 3/4, ¿cierto? Entonces lo más recomendable es convertirlo a fracciones homogéneas. Cuando nosotros tenemos heterogéneas, convirtamos las fracciones homogéneas. Pero y por ahí quizás alguien dice, ¿y qué pasa si no se puede multiplicar? Si a mí me dan por decir 7/5, me dicen súmalo, más 2/3. Yo digo, el menor, que es 3, multiplicado por algún número me da 5, no me da, porque 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, se pasó, no me cumple. Entonces, cuando no cumple en multiplicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir los números. Lo voy a traer acá el 3. Eso sí, multiplico abajo y multiplico arriba. 3 abajo y 3 arriba. Y al 3 lo voy a multiplicar por 5. 5 abajo y 5 arriba. Y ya tengo mi fracción homogénea. 7 por 3, 21. Sobre 5 por 3, 15. Más
2 por 5, 10 sobre 3 por 5, 15. Ya se convirtió en homogénea. Pongo de frente el 15 y lo único que me queda pues es sumar 21 más 10 y esto es 31. Entonces el resultado, 31 quinceavos. Así de fácil. Cuando no me cumple la multiplicación, invierto números. Pero si me cumple, me basta con poner en un solo lado y con eso ya solucioné el problema. ¿Cierto? ¿Qué pasa si por ahí tengo yo, por decir, 11 tercios? Me dicen restar menos 2 sextos. Entonces digo, el menor multiplicado por algún número me da al otro, 3 por algún número me da 6, sí, por 2. 3 por 2 es 6, 2 abajo y 2 arriba, eso sí, abajo y arriba. 11 por 2 es 22 sextos, menos 2 sextos, y ya es una fracción homogénea. Pongo el mismo denominador y resto 22 menos 2, esto es 20. Eso ya es respuesta. Si quiero simplificar, estos números tienen mitad. Mitad de 20 es 10 y mitad de 6 es 3. Entonces, esta fracción en su mínima expresión es 10 tercios. Y eso sería el resultado. Entonces, siempre la idea es convertirlo a una fracción homogénea para poder trabajarlo directamente. Porque el homogéneo se hace directo. Se pone el mismo denominador y solamente pues nos preocupamos en hacer lo que son los numeradores. Vamos a ver la clasificación de fracciones. Tenemos la fracción propia. Fracción propia se denomina cuando el numerador es menor que el denominador. Es decir, los números de arriba van a ser menores a los números de abajo. Yo puedo dar un ejemplo, 2 quintos. Puedo dar un ejemplo, por decir, 7 onceavos. Puedo dar un ejemplo, 3 cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los números de arriba, es decir, los numeradores, son menores a los denominadores. Son menores. A eso se les llama fracciones propias. Cuando nosotros vamos a hacer la gráfica de una fracción propia, supongamos que a mí me dicen gráfica 7 onceavos. Entonces, pues yo tengo, lo más fácil es siempre trabajarlo en un rectángulo. Este rectángulo, según esta fracción, tiene que estar dividido en 11 pedazos, porque recuerden que el denominador me manda, es el total en cuanto se dividió la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 pedazos iguales, de los cuales 7 tienen que estar pintados, o 7 me los he tomado ya, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la gráfica de esta fracción 7 onceavos, sería esto. Lo de acá ya está tomado, está sombreado. Entonces, esto sería su gráfica. Cuando nosotros vamos a graficar las fracciones propias, solamente vamos a utilizar una gráfica. ¿Por qué? Porque la cantidad que vamos a tomar, que es el de arriba, siempre va a ser menor a la cantidad, al total que hemos hecho la división en la unidad. Va a ser menor, entonces basta con una gráfica. Pero, ¿qué pasa en las fracciones impropias? Fracciones impropias quiere decir todo lo contrario. Se denomina fracción impropia ahora cuando el numerador es mayor que el denominador. Numerador mayor que el denominador. Yo puedo darles un ejemplo, digo por decir 5 tercios. Puedo dar otro ejemplo, digo 11 séptimos. Puedo dar otro ejemplo y digo por decir 5 medios, etcétera, etcétera, etcétera. Los números de arriba ahora son mayores que los números de abajo. Imagínense que yo quiero graficar por decir 5 tercios. Quiero hacer la gráfica de 5 tercios. Tengo mi rectángulo, el cual tiene que estar dividido según lo que me indica la fracción, el denominador, en 3 pedazos. 1, 2, 3. Pero imagínense, a mí me dice, toma 5. Toma 5, porque recuerden que el numerador me manda la cantidad que voy a tomar. Me dice, toma 5, pero ¿cómo? Si yo solamente tengo 3.
Entonces, tengo que adquirir otra figura más que tiene que estar dividida en la misma cantidad, en 3. Y me parece que con eso recién nosotros podemos tomar los 5 pedazos que nos piden. Tengo acá los 3 y de la otra figura solamente tengo que tomar lo que me falta, 4 y 5. Entonces, la gráfica de 5 tercios lo tienen ahí. Cuando nosotros graficamos fracciones propias, solamente es una gráfica. Vuelvo a repetir porque el numerador, la cantidad que vamos a tomar, es menor al total. Pero cuando nosotros vamos a graficar las fracciones impropias, acá ya no vamos a necesitar una gráfica, vamos a necesitar más de una gráfica. Pueden ser 2, 3, 4, 5, de acuerdo al ejercicio que nosotros tengamos. Porque la cantidad que vamos a tomar es mayor al total que tenemos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a utilizar más de una gráfica. Ahora, hay muchos por decir que se confunden cuando nosotros hacemos las fracciones impropias. Un ejemplo, si yo por decir tengo un pastel, supongamos que sea un pastel, lo tengo de esta forma. Lo tengo de esta forma. Voy a dibujarlo nomás todavía acá. Entonces, las partes que están marcadas, toda esa, todo, y de acá estos 2 pedacitos. Imagínense si ahora me dan a mí las gráficas y me dicen, lleva en fracción, representa en fracción la parte sombreada. ¿Qué es lo que hacen algunos? Algunos lo cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, tengo 16, dicen así. De las cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 están pintados, de las cuales. Eso no es correcto. Porque fíjense acá, a mí me dijeron 5 tercios. Yo tenía 2 figuras, no lo he sumado. 3 más 3, 6. No, no está 6, está solamente el 3. Entonces, en esta figura, en este ejercicio, por decir, cada figura solamente está dividido en 4 partes. Lo correcto tiene que ser 4 catorceavos. 14 cuartos. 14 cuartos. Arriba 14. ¿Por qué? Porque se ha tomado 14 pedazos. Abajo 4. ¿Por qué? Porque cada uno está dividido solamente en 4 partes. Entonces, la fracción, 14 cuartos. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado, entonces, cuando nosotros vamos a hacer las gráficas de lo que son las fracciones impropias, porque vamos a utilizar más de una gráfica, Y acá tenemos pues la unidad. La unidad es el 1, 4 entre 4 es 1. ¿Por qué? De los 4 pedazos que teníamos, los 4 han sido tomados. Entonces, ¿qué nos quedamos? Con la unidad. Y justamente fracción es la unidad. Es cuando vamos a dividir el 1 en partes iguales. Así de simple. Muy bien. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es, cuando hablamos de fracciones, tenemos unas palabritas que son súper importantes, como son la palabra de, la palabra del, la palabra de los. Estas palabritas, cuando nosotros estamos hablando en fracciones o en cualquier otro tema, pero referido a lo que es matemática, estas palabras significan multiplicación. Multiplicación. Imagínense si a mí me dicen un ejemplo, hallar, me ponen así, hallar. Los 2/5 de 50, me dicen. Hallar los 2/5 de 50. Entonces, nosotros, ¿cómo lo representamos ya matemáticamente todo en número?
2/5. La palabra de es multiplicación, entonces lo multiplico por 50. Y eso sería 2/5 por 50. Cuando nosotros tenemos la multiplicación de fracciones, cuando encontramos a un número ahí solito, sin fracción, igual, necesitamos fracciones, lo sacamos a relucir, porque siempre está el 1 ahí. Simplemente que el 1 ya se sobreentiende. Por decir, yo tengo un número así, a simple vista, pues está solito, pero me dicen qué signo tiene. Yo no puedo decir este número no tiene signo. Este número tiene un signo, es un signo positivo. Eso ya se sobreentiende. Me dicen, ¿este número qué exponente tienen? Yo no puedo decir no tiene exponentes, sí tiene exponentes, simplemente que está invisible, es el 1. ¿Y este número entre qué número está dividido? No puedo decir entre 0, no. Este número está dividido entre 1. Entonces, estas cosas que acabo de agregarlo, esto ya se sobreentienden en un número. Ya no es necesario que nos los pongan. Eso ya se sobreentiende. Entonces, si yo estoy con fracciones, necesito obviamente el número de abajo, lo saco a relucir el 1. Lo saco a relucir el 1. Y ahora voy a multiplicar fracciones. ¿Y cómo se multiplica fracciones? Pues lo puedo hacer de esta manera, fíjense. Numerador por numerador. Acá sí, para multiplicar fracciones no importa si son homogéneas o si son heterogéneas, eso no importa, porque acá se tiene que multiplicar, así sean homogéneas o así sean heterogéneas. ¿Y cómo se multiplican? Numerador por numerador, es decir, los números de arriba por los números de arriba, 2 por 50, entre los números de abajo por los números de abajo, 5 por 1. 2 por 50, esto es 100. Entre 5 por 1 es 5. ¿Puedo dividir? Sí, 100 entre 5, esto es 20. Y eso es respuesta. Y eso es respuesta. O caso contrario, cuando nosotros vamos a multiplicar fracciones, esto me da a hacerlo algo más fácil todavía. Imagínense, yo tengo 2/5, voy a trabajarlo con el mismo ejemplo, por 50. ¿Qué es lo que hago? Yo rápidamente lo voy a simplificar. ¿Qué es simplificar? Pues sacar la mitad, voy a sacar su tercia, puedo sacar su quinta, puedo sacar su séptima, etcétera, etcétera. Entonces a mí me dicen 2/5 por 50. Ya, yo simplifico. Le saco quinta, 5 es 1, porque 5 entre 5 es 1. Y lo mismo tengo que sacar arriba, porque yo simplifico arriba y abajo. Y digo, 50 entre 5, pues eso es 10. Ya no hay nada más que simplificar. Y solamente tengo 2 por 10, el resultado es 20. Es una forma más directa de poder hacer simplificando. Pero ojo, el otro también es válido. Fíjense, tienen el mismo resultado, solamente que es un poquito más largo el procedimiento, pero el resultado tiene que ser lo mismo. Entonces, cuando tenemos multiplicación, siempre vamos a acostumbrarnos ya a simplificar. Porque imagínense si a mí me dicen, si 2/3 me dicen de 9/20, por acá me ponen 5/15, de 20 cuartos me ponen por acá. Imagínense si yo quiero multiplicar 2 por 9, 18, 18 por 5, 5, después ese resultado por 20. Me va a salir un número grande. Lo mismo abajo, 3 por 20 por 15 por 4. Me va a salir un número gigante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Simplificar. Imagínense cómo lo simplifico. Tercia de 3, 1, arriba y abajo. Tercia de 9, 3. Tengo un 20 y tengo un 20. Cancelo esos números. ¿Qué más? Acá puedo sacar mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Arriba y abajo. Ojo, arriba y abajo. Ahora acá también veo entre el 5 y el 15. Saco la quinta, es 1. Saco la quinta, esto es 3.
Este 3 que me sobró, le saco la tercia 1. Con este 3 que sobró, le saco la tercia 1. Tengo este 2 acá que me sobró, le saco mitad 1. Con este 2 que me sobró, le saco mitad 1. Y fíjense al final, 1 por 1 por 1 por 1. Entre 1 por 1 por 1 por 1. 1 entre 1 y el resultado es 1 nada más. Obviamente que si yo multiplicando también iba a obtener el mismo resultado, pero me iba a salir pues un número gigante. Entonces, con la simplificación, nosotros reducimos rápidamente a lo que son esos números. ¿Sí? Muy bien. Y también finalmente vamos a hablar de lo que es la división de fracciones. División de fracciones. Cuando a mí me piden dividir fracciones, imagínense, me dicen 3 séptimos, divide. Entre 2 quintos, divídelos. Uy, ¿cómo, verdad? Pero es súper sencillo. Solamente vamos a multiplicar en X. Esto con esto. Eso sí, empezando de acá siempre, del primer numerador. 3 por 5, 15. Entre, ahora el otro bracito de la aspa. 7 por 2, 14. Y la respuesta de esa división, 15 catorceavos. 15 catorceavos. Les voy a ayudar, tienen ustedes un ejemplo, por decirles, dicen, me parece que es hallar los 2 tercios. Si los 2 tercios de un número es 40, ¿cierto? 2 tercios de un número. Tú no sabes cuál es ese número, le pones X, porque tú no conoces ese número. La palabrita es en matemáticas significa igualdad, es 40. 2 tercios del número es 40. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues voy a resolver 2 tercios por X, yo lo junto 2X tercios. Es igual a 40. A 40. ¿Cierto? Nosotros tenemos que saber también lo siguiente, que todo lo que está dividiendo, siempre va a subir a multiplicar al otro lado. Todo lo que suma pasa restando, todo lo que está con negativo pasa sumando. La multiplicación baja dividiendo y la división pasa multiplicando. Entonces yo tengo acá 2X, el 3 está dividiendo, va a subir a multiplicar. 40 por 3, a multiplicar. Ahora digo, X solito, el 2 le está multiplicando, el 2 tiene que bajar a dividir. 40 por 3 entre 2. Para que sea más fácil, yo voy a sacar mitad a mis números. Mitad de 2, 1 y mitad de 40, 20. Y ahora lo único que me queda que hacer es 20 por 3. Y 20 por 3, 3 por 2, esto es 6. Por lo tanto, ese número es 60. Y eso sería el resultado. Como se dan cuenta, todo con fracción. Multiplicando, nada más. Simplificando para poder reducir. Tienen otro ejemplo más, que varios tienen dificultades. Me dicen 8 menos 2 tercios. 2 tercios. Y acá tienen una rayita más que les dice 1 menos 1 tercio. 1 menos 1 tercio. Eso es la segunda forma de dividir. Esto lo que les acabo de enseñar, esto es una primera forma de división. Lo voy a trabajar con los mismos ejemplos para que vean que el resultado tiene que ser lo mismo. 3 séptimos, para esta segunda forma de división, lo voy a ordenar a todo en la misma fila. El otro lo voy a poner abajo. Porque recuerdan que la rayita es una forma de poder denotar la división. 2 quintos. Lo voy a poner debajo del otro. ¿Para qué? Para poder multiplicar extremos con extremos, 3 por 5, entre medios por medios, 7 por 2.
3 por 5 es 15 y 7 por 2 es 14. 15 catorceavos, 15 catorceavos. El resultado es lo mismo. El resultado es lo mismo. ¿Por qué les estoy diciendo esa segunda forma? Porque acá en el ejercicio solito se nos va a armar esta forma de división. Fíjense, el 8 lo saco fuera, menos, arriba no hay nada que trabajar porque ya tengo una división, una fracción completa, no hay problema. Lo voy a trabajar aparte, el 1 menos 1/3. 1 menos 1/3, lo voy a trabajar aparte. Yo ya les dije, no es que el 1 esté ahí soltero, no, el otro 1 está abajo. Está bien acompañado, solamente que no se le ve, pero lo vamos a sacar a relucir. Y ahí está, fracción menos fracción. Lo voy a convertir a homogéneo. ¿1 por cuánto me da 3? Ah, pues 1 por 3. 3 abajo y 3 arriba. Ahora, ¿qué tendría? 1 por 3, 3 entre 3, menos 1 entre 3. Ah, ya tengo homogéneo, 3, 3. Pongo el mismo 3 y voy a restar. 3 menos 1, 2. Entonces, el resultado de esto que nosotros teníamos acá es 2/3. Lo voy a poner abajo, 2/3. Y fíjense, solito se armó el ejercicio y me dice, multiplícame extremos por extremos, medios por medios. Entonces, ¿cómo tendría? 8 menos 2 por 3, que es 6, entre 3 por 2, que es 6. ¿Cierto? 8 menos 6 entre 6 se puede dividir. 6 entre 6 es 1. Y 8 menos 1, este resultado es 7. Por lo tanto, el resultado de ese ejercicio simplemente es 7. Imagínense, solito el ejercicio. Trabájenlo por partes. Trabájenlo por partes. Entonces, de esa manera se va trabajando con lo que son fracciones. Hay que tener en cuenta estas palabras claves. La palabra de los, eso significa multiplicación. Si por ahí me dan un número y no tiene denominador, está el 1. Agreguémoslo, saquémosle a relucir ese 1, porque el 1 ya existe ahí. Simplemente que está de forma invisible. ¿Estamos? Y cuando nosotros tenemos multiplicación de fracciones, tenemos la opción de poder simplificar, porque con la simplificada nosotros reducimos números. Reducimos números. Y se nos va a hacer más sencillo pues poder trabajarlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema de lo que vienen a ser fracciones? Uy, se me durmieron, ¿ah? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? No, Miss. Sí, sí, lo escucho. Sí, estamos aquí. Ya, muy bien. Entonces, no hay dudas, todo está claro, ¿verdad? Es sencillo, súper sencillo. Simplemente es saberlo entender el problema. Y sobre todo nosotros tenemos que saber reconocer, pues por decir en caso de la división, en qué momentos yo puedo utilizar la primera y en qué momentos yo puedo utilizar la segunda. Porque recuerden que el resultado va a ser lo mismo. Eso va a ser lo mismo. Entonces, eso simplemente, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿algo más? ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Recuerden que con este tema estamos culminando ya lo que es este tercer bimestre y por ende, pues ustedes ya están culminando este segundo año de secundaria. Ya para la próxima semana van a entrar a lo que es el tercer año. Ya les va a tocar con una nueva docente, tercer y cuarto. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando con mi persona para el quinto año de secundaria. Sí, entonces, sinceramente, yo espero continuar con ustedes una vez que ya hemos empezado, pues ánimos, no demos marcha atrás. Sí, el tiempo pasa volando, pasa volando. Muy bien, entonces, como ya no hay ninguna duda más, ya no hay ninguna inconveniencia más, pues estamos llegando al final de nuestra clase. Y por ahí, si se les presenta alguna duda, también cuentan con nuestro
números de celulares para de esa manera nosotros también poder ir apoyándoles, ¿sí? Entonces, simplemente la recomendación, seguir adelante, seguir adelante. Ustedes saben, como siempre les digo, todo sacrificio, pues al final tiene buenas recompensas. Entonces, no dejemos más pasar el tiempo, estamos a tiempo. Trabajemos esos exámenes, sí, con anticipación, por favor, no esperemos a última hora. ¿Estamos? Muy bien, entonces, un abrazo a la distancia, que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana. Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando ya para lo que es el 5º año de secundaria, porque vuelvo a repetir, para 3er y 4º van a trabajar con otra docente que también está apta para poder apoyar en lo que sea. Sí, un abrazo a la distancia y nos vemos. Cuídense mucho, pero por WhatsApp, ahí sí estoy activa. En cada momento vamos a estar ahí. ¿Sí? Un abrazo a la distancia. Igualmente, profesora. Gracias. Nos vemos.